Bueno, buenas noches a todas las hermanas, bienvenidas, ya nos hemos saludado. Buenas noches también a todas las hermanas que siguen el curso por las grabaciones. Ahí adelante vayan siguiendo las grabaciones, que faltan dos lecciones más y terminamos. Hoy tenemos dos historias hermosas para poder compartir y aprender de la historia de Jesús, del ministerio de Jesús. Así que bienvenidas al curso La llegada del Salvador. ¿Mm? Saben muy bien que el propósito de este curso es enfocarnos en el cumplimiento de la gran promesa de Dios, en enviarnos a su Hijo, ¿mm? A su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vamos a compartir estas historias que Él nos enseñó, que Él nos dejó para que nosotros podamos entender su voluntad, ¿verdad? Así que vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Bueno, la lección 6 tenían dos lecturas para leer. Jesús purifica el templo y Nicodemo. Ese es el objetivo de nuestra clase de hoy. ¿Mm? Cuando Jesús purificó el templo y cuando habló con el fariseo Nicodemo. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a empezar, como siempre, con lo principal, con la oración del día de hoy, para que el Señor nos esté dando su sabiduría, su entendimiento y nos esté acompañando a lo largo de este tiempo que vamos a pasar juntas. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como las condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre solamente en ti, el Hijo que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Padre, te doy las gracias, Señor, por un día más que estamos reunidas con las hermanas alrededor de tu palabra, aprendiendo tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe para enseñarles tu palabra, Señor, como está escrita, Padre mío. Ayúdame también a que pueda aclarecer o sacar dudas, Señor, que tengan, Padre Santo. Te pido también que las bendigas y que le ayudes, le des entendimiento, que despejes toda duda y que puedan entender bien tu palabra y discernir el mensaje que tú tienes para nosotros. Padre Santo, bendito Dios, en tus manos dejo esta reunión, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Ya dejamos lo más importante, que es nuestra lección de hoy en las manos del Espíritu Santo y Él me va a ayudar a que yo las guíe a ustedes. Bueno, los objetivos de la lección de hoy. Vamos a crear de captar para Juan 2:13 al 25, Jesús purifica el templo, y para Juan 3, del 1 al 21, que es de Nicodemo. Vamos a usar el método de las 4C para leer, entender a Juan, 2:13 al 25 y Juan 3, del 1 al 21. Muy bien, sigamos. Escuchemos ejemplos de captar o introducciones para Juan 2:13 y 25 y Juan 3 del 1 al 21, pensando en distintos públicos. Sabemos que el captar es la introducción, es el gancho que nos lleva al tema del día, ¿verdad? Entonces, ¿qué captar podemos tener según la historia bíblica que hemos leído para Jesús que purifica el templo? ¿Qué han pensado? ¿Quién quiere compartir algo que han pensado? Y después vamos a ir a algunos ejemplos. Está Jesús que purifica el templo y está la conversación de Jesús con Nicodemo. Pati entró Pati.
Buenas noches, hermana Patti. Bienvenida al curso. Dios te bendiga. No sé si pudo entrar. Muy bien. Bueno, los objetivos vamos a usar de captar. Primero acá estamos. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de captar. El primer templo en Jerusalén fue construido, por ejemplo, por Salomón. ¿Mm? También fue destruido el primer templo por los babilonios. Ustedes saben que David, el padre de Salomón, el rey David, quería hacerle el templo a Dios. ¿Mm? David se había hecho una casa hermosísima en Jerusalén y él era su gran deseo de hacerle el templo a Dios para guardar el arca, para adorarlo, para hacer los sacrificios, porque Dios todavía el arca estaba en tiendas, en el tabernáculo, pero hecho con telas, con una tienda, era como una carpa, con todas las cosas, pero era así. Pero no, le dijo Dios. ¿Cuándo he tenido casa? Le dijo, si siempre estuve en los tabernáculos, en las tiendas, vos no me lo vas a hacer, me lo va a hacer tu hijo. Y así pues, cuando Salomón asumió como rey, después que David murió, le hizo el templo. Un templo precioso, cubierto de oro, eh, hermosísimo el templo. Pero después, cuando por el pecado que ellos habían cometido durante años, ya Salomón no estaba, había pasado muchos reyes, mucha descendencia de Salomón. Vinieron los babilonios, se llevaron en cautiverio, en el tiempo de Daniel, si alguien pudo leer, este, se llevaron todo el pueblo de Jerusalén y de Judá en cautiverio, y el templo ese se llevaron todo el oro y lo derrumbaron. ¿Mm? Los babilonios. Cuando pasaron los años de cautiverio, volvieron a ser libres, salieron después 70 años de cautiverio y volvieron a construir el templo, pero ya con los últimos profetas menores, y uno de ellos era Edras. ¿Mm? Entonces ahí volvieron a construir el templo, 500 años antes que naciera Cristo, antes de Cristo. Después, vamos a ver el templo, acá está. Después, el rey Herodes se amplió y lo remodeló al templo. ¿Mm? Un proceso de construcción que duró 80 años. 80 años duró esa construcción del templo. A ver, viendo el templo, ¿qué captar pueden hacer sobre el templo de Salomón? Sobre el templo sí, de Salomón, o sobre el templo de Jerusalén. ¿Por qué? ¿A dónde va Jesús? Va al templo. ¿Mm? Acá cuando se le llama los pórticos, ¿ven estas columnas? Todo esto alrededor, no sé si ven la flechita, eran todos pasillos como galerías techadas con esas hermosas columnas. Ahí se juntaba la mayormente Jesús para enseñar el Evangelio, para predicar. Acá adentro, el patio, el atrio principal, acá no se pueden llegar a ver, estaban las fuentes de agua, ¿m? Donde se hacían los sacrificios, los sacerdotes. Acá se entraba al templo, que estaba el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, de los candelabros, del incienso. Y más allá estaba el lugar santísimo, a donde estaba el arca. Pero separaba del lugar santísimo, del lugar santo, una cortina
tan gruesa como de 10 centímetros. Herodes construyó grandes pórticos, que acá están, que se le llama pórtico a esos corredores con columnas, con áreas techadas, sostenidas por filas de hermosas columnas, a la sombra de los pórticos, a la sombra de los pórticos de Salomón. Jesús enseñó a la gente con mucha frecuencia, eso está en Juan 10:22. Después de su ascensión, los primeros cristianos seguían reuniéndose en esos lugares. En el edificio, en la parte sur del pórtico, estaban los cambistas, los que cambiaban plata, los vendedores, los que vendían, y los compradores, que era como un comercio, se había hecho. Por último, estaba el templo mismo, estaba formado por las mismas dos partes de las antiguas tiendas de reunión. Estaba hecho tal cual en piedra como estaba hecho en tiendas. Siempre era igual. Era la forma, la distribución del lugar era exacto, y las medidas exactas como Dios había mandado a Moisés que lo hiciera, pero en tiendas, acá estaba en piedras. Solo los sacerdotes se les permitía entrar al primer cuarto, al lugar santo. Separado por una cortina gruesa del lugar santo estaba el lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto. Las cortinas entre esas dos áreas fue la que se rompió a la mitad en el momento de la muerte de Jesús. Eso simboliza que la muerte había vuelto a abrir el acceso a la presencia de Dios para todos los creyentes. Esa cortina de 10 centímetros gruesa que separaba el lugar donde estaba el arca, que se llama lugar santísimo, de donde estaba el lugar santo, a donde estaba la mesa con los panes, el candelabro, la mesa de los inciencios, que ahí se manejaban los sacerdotes para hacer todas los honores a Dios y todas esas cosas, que después el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para cuando hacían los sacrificios y llevaban la sangre del animal, pero primero ese sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados, por sus propios pecados, para poder entrar. Era una forma de representar la humillación y que Dios lo perdone durante ese tiempo, durante un año, de Pascua a Pascua. Dios perdonaba a través de sacrificio, si era agradable a Dios, los pecados del sumo sacerdote. Una vez que él hacía ese sacrificio, podía llevar los sacrificios de los demás del pueblo. Si el sumo sacerdote no era de agrado al sacrificio, ellos llevaban en sus ropas unas campanitas y llevaban atada una cuerda. Mientras los cascabelitos se escuchaban del lado de afuera, era porque el sacerdote estaba vivo. Pero si no se escuchaba ese cascabel, era porque no había sido de agrado a Dios ese sacrificio y el sacerdote estaba muerto. ¿Podían entrar a sacarlo? No. Entonces lo sacaban con una cuerda hacia afuera. Eso es lo que pasaba. Pero esto después, a morir Jesús, esa cortina que separaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios en el arca, a romperse, Jesús, ¿qué nos da? Nos da la paz y otra vez la relación con nuestro Padre.
porque el sacrificio perfecto fue Él y fue de agrado a Dios. Entonces, todos los creyentes tenemos ese acceso directo a Dios Padre por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ya no se hace más porque pertenece al antiguo pacto de la ley. Nosotros tenemos el Evangelio, tenemos la gracia, el nuevo pacto que hizo Jesucristo con nosotros. Es su sacrificio, como recién dije. Él cuando hace la última cena, dice, tomad y comed este pan, que es mi cuerpo por ustedes compartido, y tomad y bebed de esta vid, que es el nuevo pacto. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá lo que estoy explicando? Pregunten, ¿eh? Sí, profesora, sí, sí, se entiende. Muy buena, muy buena. Bueno, a ver, ¿quién se anima a hacer un cactar de esto, del templo? ¿Cómo presentarían ustedes la historia y a un grupo de niños, o a un grupo de ancianos, o a un grupo de adolescentes, o de personas mayores, de 40, 50? ¿Cómo harían un cactar del templo de Salomón o del templo de Jerusalén? ¿Cómo lo harían? Un ejemplo de cactar, una pregunta. em, a ver, Alicia, te escuchamos. A ver, sería para las personas adultas, ¿no? El Ujú. templo de Jerusalén era un lugar sagrado para los judíos donde se realizaban los sacrificios de adoración a Dios. Sí, muy bien, Sí. claro. O preguntarla, por ejemplo, ¿ustedes sabían así, como una pregunta para que te dar el pie a que ellos te digan, no, no sabía? ¿O saben, conocen algo de la historia del templo? Una ayudita. Entonces, el captar es algo que ustedes digan o pregunten para que la otra persona conteste. No se quede callada, conteste, le dé curiosidad. Por ejemplo, a ver, ¿cómo los puedo ayudar? Em, Yo, Alcira, cono- también a la reunión de, de gente grande, yo le preguntaría, ¿qué piensa ustedes? ¿Qué es un templo, el templo del Señor? ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Y qué es lo que hay? Y yo le nombraría las cosas que usted, estoy anotando todo lo que usted está nombrando, lo del templo, voy a anotar. sí, está Porque bien, para está poder bien. yo abriría con eso, esa pregunta. Entonces Ujú, uno va a decir una cosa, va a decir acá. Entonces yo después los voy a ir guiando en la forma que usted nos está guiando usted a nosotros. Algo claro, así. claro. Muy bien. Hay muchas formas de hacer captar. Por ejemplo, ¿saben lo que es un pórtico? Y se van a quedar. ¿Conocen? Porque ustedes van a leer la historia o van a contar la historia y la palabra pórtico sale. El pórtico son los pasillos estos techados con todas estas hermosas columnas que lo adornaban, a donde se sentaban todos los que iban a escuchar las prédicas de Jesús. ¿M? Y Jesús hablaba también con los grandes maestros, a donde iba Jesús cuando era niño, a hablar de Dios, de su Padre. Estos eran los pórticos. Jesús no hablaba dentro del templo, él hablaba afuera, con la gente del pueblo. Bueno, seguimos. Vamos a contar la historia y ahí vamos a encontrar más cactar en la historia. Altagracia, ¿querés decir algo? Recién veo tu manito. Te Sí, escuchamos, hermana. Da, sí. sí, bueno, yo preguntaría, ¿ustedes sabían que el templo no era un mercado ni un negocio, sino un lugar de encuentro con Dios? Entonces yo ahí les empiezo a explicar cuando llegó Jesús, que estaban todos ahí vendiendo y por qué era un lugar de encuentro con Dios. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Claro, sacar así, preguntas así, para que la gente
empiece a, si no le conocen la historia, si conocen la historia, van a contestar, sí, conocemos que era el templo, pero si no conocen la historia, les va a llamar la atención lo que ustedes les van a contar. Entonces, después del catar, dice, bueno, yo ahora les voy a contar una historia para que ustedes entiendan lo que yo les quiero enseñar. Y empiezan con la historia, como la vamos a contar ahora. ¿Quién se anima a contar una historia y después la otra historia? A ver, ¿quién se anima? Entre todos contamos un poquito la historia, entre todas. Yo también voy a dar una reflexión sobre la historia. Rubiela, entramos, justito. Vamos a darle tiempo a Rubiela. Buenas noches, hermana Rubiela, justito para entrar a contar la historia, para que escuchar la historia que vamos a contar entre todas. No sé si me escuchan. Bueno, ¿quién pudo leer la historia? Las historias. ¿Quién se acuerda más? Un poquito de cada una. O con una y después seguimos con la otra. Yo las voy a ayudar. Bueno, dice Ahí está, acá Alcira. la historia Sí, del... Estaba cerca la Pascua de los judíos y sí. subió Jesús a Jerusalén y Ujú. halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerda echó afuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cabistas y volcó, Cambistas. sí, y volcó las mesas, o sea que las tiró Ujú. por las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. O sea, esta historia, bueno, el templo, también yo lo leí más acá abajo y dice que el templo, lo, mm, él lo cuidaba mucho, era muy celoso del templo. ¿Por qué? Porque era la casa de su padre, era la casa de su padre. Claro. Y el templo es él, porque le dijeron, es malo, le dijeron, la gente que estaban, los comerciantes, le dijeron a él si había algo, ¿por qué hizo lo que hizo? De darle vuelta a todas las mesas a los compradores y tirarle todo. Ujú. Entonces le dijo que hacía 6. 46 años que se había hecho ese templo, en 46. Dice, bueno, tírelo, yo lo levanto en 3 días. Pero ellos no se dieron cuenta de lo que el Señor le quiso decir en ese momento, que era que al tercer día, como él resucita al tercer día. Así lo entendí yo, no sé. Sí, sí. Muy No bien. le di a entender a esa gente. Hay referencia a 2 templos, ¿no? Sí, sí, Pero el valioso era sí. Cristo. Él Claro, es el templo, ¿no es cierto? es el templo. Pero los fariseos no entendían de lo que él estaba diciendo. No, no entendí. Ahora volvamos a la historia. Él va Sí, al templo, ¿no? Por la sí, Pascua. sí, Pónganse en el lugar de él o de un discípulo. sí. ¿Qué Bien. encuentra en la puerta del templo? Los cambistas Vendedores, son los que cambian plata. Capaz que cambios traían de plata. moneda griega y ellos le daban moneda romana. ¿Para qué? Para que compre los animales para Esos hacer compran. los sacrificios. Ujú. Estaban los cambistas.
que cambiaban las monedas, la plata que traía la Claro. gente, porque venía gente de todos lugares, no Sí, solamente de Jerusalén, era un mundo de personas para esas fechas. Al costado, ¿quién estaban? Los que tenían las ovejas, las cabritas, los becerritos, ¿para qué? Venderlos. Después estaban los otros que tenían las palomas, las torcasas, porque no todos podían comprar un animal grande, un becerro, una cabrita, una ovejita. Entonces compraban una palomita, una calandria, no sé, una tórtola, lo que había. ¿No es cierto? Imagínense ustedes, Jesús está subiendo la escalera donde hay animales, hay comida, y si comen los animales, ¿qué hay? Mugre, olor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué era? Era un mercado de mugre, de olor, de animales que gritaban, que la gente exacto. gritaba vendiendo. Cuando usted va a un mercado y están las ofertas, acá hay mercados, por ejemplo, que están ofreciendo las remeras por 2 pesos, por 5 pesos. Imagínense en la puerta del templo de Jehová, del Dios, Dios mío. todo eso. Él Sí, hizo una cuerda, él hizo un lazo lazo. con cuerda. Y no solamente que le tiró las mesas, no lastimó los animales, ¿eh? No los No, 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 lastimó, primero lo pero, soltó. pero los azotó, les pegó, los Bien hecho. azotó. Y les dijo, sáquenme todo esto de acá. La casa de mi padre no es casa de mercado. Esto es mercado. Él estaba enfurecido, enojadísimo. Entonces los discípulos, ¿qué dijeron? ¿Se acordaron? El celo por la El casa celo. de mi padre me consume. No aguantó la bronca. No. Lo consumió ver toda esa mugre en la puerta de la casa de su padre. Dijo, ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido toda la casa de mi Señor? Es templo de oración, de alabanza, de glorificación al Dios poderoso, al nuestro Creador. Era su padre, era el Creador, él había estado con su padre, él sabía quién era su padre, porque él estaba en su padre y su padre estaba en él. Dios mismo. Imagínense. Entonces dijo, tiren este templo. ¡Ah! Dijeron los otros. ¿Qué querés mostrar con esto que haces? Tiren este templo que yo en 3 días lo vuelvo a levantar. Como diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar, porque yo voy a levantar ese templo para los que creen en mí. Porque así como yo voy a morir, así mi Padre me va a resucitar. ¿Es malo el enojo de Cristo? No. Él no No, pecó. para nada. Él no pecó. Él no pecó, no. Nosotros, si nos Sí, sentimos que están humillando o que están diciendo que la palabra de Dios es mentira, ¿cómo nos ponemos? O si llegan a decir, la palabra de Dios son fábulas, Cristo es un mito, ¿no vamos a sentir ese mismo celo que nos consume y vamos a defender lo que es palabra de Dios y salvación y vida eterna? Nosotros tenemos que defender el Evangelio. No con lazos, ni con cuerdas, ni tirando, ni pateando nada, porque no somos no. Cristo. Pero sí defender que a nosotros nos consuma el celo por el Evangelio, el celo por la salvación. Amén. Tenemos que defender en toda mala doctrina, falsa doctrina, doctrinas mentirosas, a donde dicen cosas que Dios no dice. Nosotros la tenemos que defender. ¿Mm? Entonces, ese más o menos el mensaje de esta historia que es hermosa. Ahora vayamos a la de Nicodemo, que es más linda todavía.
A mí me encanta la de Nicodemo. Bueno, hasta acá. Practiquemos. Preguntas. ¿Qué otro cactar se puede hacer? Porque hay muchas cosas para hacer cactar. No solamente del templo. Si no, ya hicimos uno que yo le hice una pregunta. ¿Qué sienten ustedes? ¿Se imaginan ustedes ir a su iglesia y encontrar que en la puerta de su iglesia vino una hermana y trajo perritos, vino una hermana y trajo gatito, vino una hermana y trajo pajarito y, y están vendiendo y hay mugre y adentro están entrando las hermanas para adorar, para alabar, para danzar, para hacerle el culto de reunión, para adorar al Señor? Y están ladrando los perros afuera, están maullando los gatos. ¿Qué opinan? A mí, no sé, lo mal que me sentiría, yo también los correría igual, porque es una casa para mí el templo es sagrado, para mí la iglesia donde yo voy es sagrada, y si es sagrado y es de Dios, yo tendría esos celos inmensos, porque yo también tengo celos así, soy muy celosa personalmente, pero Bueno, lo saco porque no es el lugar, no es el lugar. ahí está. Es lo que le pasó a Cristo. Para poder entender la historia esta, que Jesucristo no es que le agarró un ataque de locura y tiró todo porque, ay, qué malo, cómo si estaba. No, nada. Ese lugar no era para. Cada cosa tiene su lugar. La casa del Señor es santo. Bueno, Santi levantó la mano y después Rubiela. Te escucho, Santi. Pues yo, escuchando la historia, ¿verdad? Yo me quedo con, yo le diría, ¿sabes que Jesús se enojó? Y ellos se van a quedar que se enojó y van a querer seguir escuchando cuál fue el motivo de ese enojo, porque todo el mundo piensa que Jesús no se enojó o que no lloró. Y sí, la Biblia dice todo eso, o sea, se van a quedar como que, "What? Cuéntame más, ¿qué fue lo que pasó?" ¿Mm? Sí, muy bien, muy bien. ¿Ve cómo están apareciendo los cactar? Rubiela, te escuchamos, hermana. Hermana, Dios los bendiga. Gracias, Eh, igualmente. amén. Otro cactar podría ser, Jesús conoce a todos los hombres. Sí. No hace falta Dice que nadie que le diga nada de ellos. Sí. sí, porque Dios nos conoce a todos. Él conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. Él de antemano sabe quién somos. Ya acá en la tierra sabía, más ahora que Amén. está en los cielos. Muy bien, hermana Rubiela, muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere aprovechar a hacer un cactar para, para, para esta historia de Juan que cuenta el celo que lo consumía nuestro Señor Jesucristo? A mí me hubiese encantado ver cómo latigaba, azotaba a todos. Me hubiese encantado verlo porque estaba A mí haciendo también me hubiera justicia. gustado verlo, a mí también. Que se tomaron un atrevimiento que no les correspondía, porque eso es Sí, sagrado. muy bien. Muy bien. Sigamos entonces con la de Nicodemo. A ver, ¿quién estudió la de Nicodemo? Acá está, mire, acá está el dibujo de Jesús tirando todo y cómo se van todos porque tienen miedo. Las monedas tiran, ¿ve? Así eran, habían hecho tiendas, ¿ve? Acá está bien, este, puesta la foto, ¿eh? Cómo habían acomodado. Era un mercado, era tal cual un mercado, una feria, era una feria, ¿eh? A nadie le importaba ir a orar ni darle la alabanza a Dios. A ellos les importaba su comercio. Ellos estaban especulando para poder ganar dinero a costa de la Pascua, ¿eh? Entonces eso también se tiene que ver en las iglesias. ¿Cuántas cosas son lícitas en las puertas de la iglesia y cuáles no? ¿Mm? ¿Cuáles son más importantes y cuáles no? Que hay muchas iglesias que hacen mercado también. ¿Mm? Hacen mercado, feria y venta de comida. Yo no digo que esté mal, pero cada cosa en su lugar y a su tiempo. Tal vez un día antes del culto se puede hacer un tipo kermés,
Si tienen las hermanas que colaborar para comprar cosas para la iglesia, yo no pienso que eso no es malo, que es bueno. Pueden ser, bueno, tal día vamos a hacer una kermés, vamos a traer comida para vender, pero no día de culto. El día de culto hay que ir al culto. Y nadie tiene que estar preparando la comida ni la plata para ver si tiene cambio. Es mi opinión personal. No se enojen conmigo. Eso es mi opinión personal. Muy bien, sigamos. Si alguien quiere contestar o decir su opinión, es libre, ¿eh? Esto es lo que quedó del templo ahora en Jerusalén, porque los romanos también lo tiraron abajo. Ya no está más esto. Ya no está más. Destruyeron todos los romanos, no dejaron piedra sobre piedra. No está más el templo en Jerusalén. Ahora está el muro de los lamentos. Esto es lo que está ahora. Ahí van los judíos y dejan en las grietas de todas estas piedras oraciones escritas con papel. Y oran a su estilo, que eso algún día, si tengo la oportunidad de tener otro curso con ustedes, se lo voy a explicar. Ellos hacen un bailecito así, significa, eso solo le voy a decir, que eso significa cuando dice adorarás a Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma. Entonces ellos adoran moviéndose porque es con su mente, con su corazón, con su espíritu, con su cuerpo. Están adorando, están orando su Biblia, su Antiguo Testamento, ¿no? No es la Biblia que tenemos nosotros. Ellos tienen el Pentateuco, el Corán, sí, Corán creo que es, Tabú, no sé cómo se llama, no me acuerdo en este momento. Malo mío eso. Muy bien. Muy bien. Esto es la tumba de Jesucristo, que supuestamente sería así con la piedra, pero esto ya es de la parte de Nicodemo. Nicodemo fue el que se acercó con José de Arimatea cuando Jesucristo murió, llevaron el lienzo, pidieron permiso a Pilatos para que le entregara el cuerpo, porque a las 6 de la tarde del día viernes que falleció Jesús, que murió Jesús, ya comenzaba el sabbat. El sabbat, el día sábado, de 6 a 6, contaban los días. Por eso dicen a la hora tercera, a la hora quinta. A la hora tercera murió Jesús, las tipo 3 de la tarde. A las 6 no se podía hacer nada. Y si no le entregaban el cuerpo, Pilato, de Jesucristo, no se podía, Jesús no podía hacer todo lo que tenía planeado hacer, porque él lo llevaron al sepulcro y él siguió trabajando. No es que estuvo dormido, él siguió trabajando. Él descendió a los infiernos en lugar nuestro. Así que Nicodemo y José de Arimatea fueron a pedir el cuerpo a Pilato. Pilato se los entregó, llevaron un lienzo y lo trajeron al sepulcro. Entonces acá más o menos era así, era el sepulcro nuevo sin estrenar de José de Arimatea y ahí sellaron con esta piedra redonda, supuestamente que si fuera este lugar, cerraron la puerta. Muy bien. Acá está Jesús hablando con Nicodemo, que era un hombre adulto, mayor, anciano ya. ¿Quién leyó la historia? Y después vamos a ir a considerar. ¿Quién leyó la historia? Un poquito. Un poquito, bueno, leo yo de Un vuelta. poquito. Dale. Dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí quiere decir en su idioma maestro, pero él le llama Exacto. Rabí. Sabemos que has
venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales en que tú haces, sino está Dios con él. Con él. Dicen, ajá. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puedes un hombre nacer siendo viejo? Le dice, ¿puede Ujú. acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo así, de cierto, te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es lo que aquel que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabe esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no Vamos. recibimos nuestros testimonios. Hasta acá leí. Muy bien. Y después sigue diciendo, Sigue diciendo, sí. Nadie sube al cielo sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea sea levantado. levantado. Ajá. Muy Para que bien. todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Qué bello. Amén. Acá hay mucho, mucho para entender y para conocer y para entender la palabra y tenemos mucho acá. Y vamos a arrancar. A ver, ¿qué le pasaba a Nicodemo? Nicodemo va de noche a verlo a Cristo. ¿Por qué? No va de día. Porque él estaba dentro del Sanedrín, donde estaban los altos funcionarios fariseos, estaba dentro del templo, donde estaba Caifás, donde estaban todos ahí. Pero él se da cuenta que Jesús no era un maestro más, era algo más que un maestro, porque no podía hacer los milagros de sanar a los enfermos, de curar, de resucitar muertos, de darle la vista a los ciegos, de levantar los paralíticos. Era imposible. Él no dejaba de trabajar. Dice la palabra de Juan que no se podrían contar todos los milagros que hizo Cristo en ese tiempo de su ministerio, que fueron 3 años, porque no alcanzarían los libros del mundo de lo que él hizo. Echaba demonios. Él trabajó sin cansar, sin cesar, todos los días. Y era humano, y era hombre, y se cansaba y necesitaba dormir y descansar. Pero él descansaba donde podía y seguía. Entonces Nicodemo no se animaba a salir del Sanedrín a donde estaban los altos funcionarios, que eran los fariseos.
Entonces lo fue a ver a Jesús de noche. Y Jesús aprovecha esta oportunidad para hablar del Evangelio. Primero le dice, si no nacieres de nuevo, no verías el reino de Dios. Lo primero que le dice, no verías el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no verías el reino de Dios. Fariseo no veía el reino de Dios. Cristo era el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Nicodemo no tenía el espíritu. Estaba en la carne. Los que nacemos de la carne, carne somos. Y los que nacemos del espíritu, espíritu somos. Nicodemo estaba en la carne. Nicodemo no veía el reino de Dios. No tenía el Espíritu Santo. Primero. Segundo le dice, si no nacieras del agua y del Espíritu, no entrarías al reino de Dios. Ya no es ver, ya es entrar. Ya es entrar. Hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. ¿Van entendiendo? Levanten la mano y pregunten, ¿eh? A ver, la otra. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. ¿Mm? Muy bien, hasta acá. Después le dice, Nicodemo, no sigue entendiendo. Le dice, ¿cómo a mis años voy a volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces Jesús le responde, Nicodemo, ¿tú eres maestro? ¿Y no entiendes esto? Si te digo las cosas de este mundo humanas y no las entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las cosas espirituales, de lo que está allá arriba? Menos las vas a entender, porque solo entiende las cosas de lo que sabemos, hablamos y lo que hablamos damos testimonio. Dice, ¿qué estaba diciendo Cristo? Solamente el que vino del cielo. Él vino del cielo. Él puede dar testimonio de lo que hay en el cielo porque él ya lo conoce. Solamente el Hijo del Hombre. Él ya sabe lo que hay en el cielo. ¿Mm? Por eso le habla, le dice, tenés que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, del agua y del Espíritu. Le está hablando del bautismo. ¿Mm? ¿Qué más? Le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés, la última parte, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe lo que significa esto? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que lo vea y que crea en él, mas tenga vida eterna y no se pierda. Cuando estaban en el desierto, en el Éxodo, 40 años que dieron vuelta así, porque era un viaje de 40 días, pero por el pecado del pueblo de Israel, Dios lo dejó 40 años, no dejaban de pecar y de meter la pata, vamos a decir, de cometer errores. Entonces, Dios le mandó a hacer a Moisés una serpiente y que lo pongan en un mástil bien altas, porque andaba serpiente, habían cascabeles, víboras, de toda especie en el desierto, porque ahí anidan esos animales, ¿verdad? Había de toda clase de serpientes, cobra, de todo. Entonces, ese mástil con esa serpiente de bronce que había hecho, que hizo hacer Dios a Moisés, toda persona que fuera mordida por una serpiente venenosa, tenía que mirar esa serpiente que estaba en ese mástil. Si miraban con fe, no morían.
¿Cómo tenía que ser levantado Cristo? En la cruz, en medio de 12 reos, pero en una montaña, levantado, todo ojo lo estaba mirando cuando él murió. Mas el que creyera en él, dice, sería salvo. Así como fue levantada la serpiente en el desierto por Moisés, así será levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que lo vea y que crea, mas no se pierda y tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Todo lo que puede hablar esta palabra, esta historia de Dios, nos puede hablar, nos puede decir lo que podemos entender y conocer de la voluntad de Dios hacia nosotros. Preguntas. Cactar. A ver, ¿quién se anima a hacer un cactar? ¿Quién se anima? Preguntas, dudas. Yo tengo una. Vamos, adelante. Ay, espérate, se fue. Quisiera saber la interesante conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Sí, muy bien. Eso es un cactar bueno. A ver, Rubiola, felicitaciones, hermana. A ver, Rubiela, no Rubiola, Otro Rubiela. captar, ¿por qué Nicodemo reconoce a Jesús? También, Y otra hermana, ¿sabes si hay sí. vida eterna? Ah. ¿Sabes si hay vida eterna? ¿Y qué le podría? A ver, y se dicen que no sé, no creo que hay vida eterna. ¿Cómo le contestaría, Eh, hermana? Le diría que fuéramos a la cita de Juan 3:16. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer comentarios sobre lo que entendió de esta historia? Porque es interesante eso, porque ustedes comentan lo que entendieron y las otras hermanas pueden aprender, y yo también, porque la palabra de Dios es para todas. Dios trabaja en todas, en mi corazón, en el corazón de ustedes. Dios trabaja en todas nosotras, porque estamos volcando nuestra ansiedad, nuestro interés en saber qué nos quiere decir el Señor con esta historia. Así que, comentarios, preguntas, dudas. Sí, Altagracia, te escuchamos, hermana. Sí, pues yo preguntaría, ¿sabías que hay un hombre que se llamaba Nicodemo y que tenía mucho conocimiento, pero que aún así él estaba vacío? Entonces yo le diría, solo un nuevo nacimiento en Cristo nos da vida eterna. Y ahí yo le explicaría parte de la historia de Nicodemo para que entendiera lo que es estar uno vacío y aún tengas toda la inteligencia y todo el conocimiento. Si no tenemos al Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, pues de nada nos sirve. Entonces así haría yo Muy mi bien, pregunta. qué buena, qué bueno. Estamos en la carne. ¿Qué les decía yo del bautismo? Estamos muertos espiritualmente, nacemos en carne, no en espíritu. Necesitamos el bautismo. Es necesario el bautismo. Es necesario el bautismo. Es necesario. No importa el entendimiento, ni la inteligencia, ni la edad, hermanas. Tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida y solamente viene a través del bautismo. Para no ser carne, también ser espíritu. Cuando dice Jesús, el espíritu va y viene, escuchamos su ruido, su sonido y no sabemos dónde va ni va. Así somos del espíritu, o el Señor los pone acá, mañana nos lleva allá, después nos trae para acá. Nosotros somos espirituales. El espíritu habla a nosotros, el espíritu nos lleva, nos guía. No sabemos nunca lo que tiene preparado Dios para nosotros, para sus hijos, porque no se olviden que somos todos discípulos. Y Él busca a verdaderos adoradores, dice, que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios.
verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Es tener el Espíritu Santo a través del bautismo y la verdad que es Jesucristo, que es su palabra, que Él es el Dios. Así que nosotros somos verdaderos adoradores que lo adoramos con el Espíritu Santo porque fuimos bautizados y el Espíritu Santo vino a nuestro corazón y lo adoramos en la verdad porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Se dan cuenta? Que a veces enseñan esas palabras de otra manera y son tan sencillas como eso. Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso significa, su pueblo, los creyentes, somos los verdaderos adoradores que lo adoramos en espíritu y en verdad. ¿Mm? Seguimos adelante. Una pregunta, un comentario. Una duda, algo que quieran comentar, que les haya gustado, que no hayan entendido, aprovechen un captar más. Para los que no les cuesta mucho el captar, a ver en qué lo podemos ayudar para que hagan un captar. ¿Mm? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí seguimos adelante? Bueno, sigamos adelante. Vamos a pasar a considerar. Bueno, para cerrar el captar, ya sabemos que es un gancho, que es una pregunta, puede ser una imagen, puede ser un dibujo, puede ser una canción, puede hacer cualquier cosa que esté dentro de la historia que vamos a contar y que nos sirva para llamar la atención para poder después contar la historia. Un puente, un gancho. ¿Mm? El de Nicodemo puede ser, ¿sabés quién era Nicodemo? ¿Sabés que Nicodemo era un fariseo, pero él creía en Jesús? Y él fue uno de los que llevó a Jesús a la tumba. Ay, te voy a contar una historia para que sepas más de Nicodemo. Ahí tienen otro gancho más. ¿Mm? Muy bien. Considerar. Estos van juntos todos los personajes, tanto de la historia de la purificación del templo como la de la conversación con Nicodemo. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? A ver, ¿qué nos pudo sacar, anotar? Sí, Rubiela, te escucho, hermana. Ahí miramos el Padre, menciona al Padre, Jesús, los cambistas, los discípulos, los judíos, también están los bueyes, las ovejas, las No, palomas, pero las monadas. esos son los animales, los objetos. Acá son los personajes, las Bueno, los personas. judíos. También Los está judíos, Nicodemo, Nicodemo, Dios, ujú, que en otras aparte le llamaban también maestro, rabí, está ujú, el Espíritu Santo, el Hijo del Hombre, Moisés. ujú, ujú. Sí, Muy bien. Sí, muy bien. Jesús, los cambistas, los discípulos, los judíos, los que corrían, que eran los que estaban en el pueblo. em, Nicodemo, los fariseos, era un fariseo importante, muy bien. Sí, lo sé. Sí, muy bien, completito. Muy bien, hermana Artagracia. No, Rubiela. Bueno, ¿y los objetos o animales de esta historia? ¿Quién nos encontró? ¿Quién pudo anotar? ¿María? María, ¿vos querés compartir? Y los objetos, los bueyes, las ovejas, las Sí. palomas, Ujú, las cuerdas, las monedas. ujú, sí. ¿Y de la historia de Nicodemo? ¿De qué te acordás? ¿Que es un objeto? Esa no la saqué.
La serpiente de Nicodemo, la serpiente en el desierto de Moisés, Ah, sí, la para serpiente. que tengas, sí, para Ujú. que tengas completito. Si elegís esta historia, más o menos ya tenés los objetos. Muy bien, seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Está bien? ¿Cuál sí? ¿Dónde ocurrió la historia? Acá hay dos Jerusalén, lugares. en Jerusalén. En Jerusalén. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde estaban los cambistas, los bueyes, En los el templo. animales? En el templo. Entonces, la historia ocurrió en el templo, en Jerusalén, en el templo. Muy bien. Eso cuando purifica el templo Jesús. Y con Nicodemo, la historia con Nicodemo, ¿quién puede saber? ¿Quién se dio cuenta? ¿Cuándo pasó el encuentro con Nicodemo? Nicodemo fue de noche a verlo y era antes de las Pascuas. Entonces, el lugar donde ocurrió la historia de Jesucristo la purificación del templo en Jerusalén, en las escaleras a la entrada del templo. Eso fue Jesús purifica el templo. Y con Nicodemo era antes de la Pascua y de noche, porque no se atrevía, se escondía de los fariseos, no quería tener contienda, peleas con los fariseos. Entonces él quería hablar con Jesús, porque había algo que le llamaba la atención de Jesús. Entonces él fue de noche. Entonces ahí ocurrió la historia. Vamos a seguir. ¿Cuándo ocurrió la historia? Recién lo nombramos. ¿Dónde? En el templo y de noche. ¿Y cuándo? Ya se las nombré hace un ratito. Se los dije. Antes de las fiestas de las Antes de la Pascuas. fiesta de las Pascuas. Antes de las Pascuas. Esto pasaba antes de las Pascuas, porque la gente iba al templo. Acuérdense, cuando hacían los sacrificios y compraban los animales, era para las Pascuas. Se sacrificaba un animal para las Pascuas. Acuérdense de Moisés cuando hizo la primera Pascua, cuando puso los linteles, la sangre de los corderos, que pasó el ángel de Jehová de la muerte y no tocó a ninguno de ellos, No. solamente a los hijos del faraón y al pueblo de los primogénitos de los egipcios murieron esa noche. Pero los hijos de Israel, los de Israel, el pueblo de Dios, no murieron. Esa Pascua en Egipto, antes que Dios sacara a su pueblo con Moisés de la esclavitud, esa Pascua representa lo que iba a venir, a Jesucristo, porque ¿qué dijo Juan el Bautista? Él es el Cordero de Dios. Acuérdense de eso, de la Pascua. Era una vez por año, como tenemos nosotros la Pascua. Lo mismo, lo mismo. Las Pascuas de los judíos es como la Pascua nuestra. Hay diferencia, a veces hay meses que se juntan o hay diferencia de días. Pero es lo mismo. La Pascua es, para la fecha de las Pascuas se hacían en Jerusalén, en el templo, los sacrificios en esa época. Muy bien, entonces ocurrió antes de la Pascua. ¿Y cuál es el problema? Esta la tienen que sacar, es fácil. Hay dos problemas nada más. Uno de la historia de Jesús purifica el templo y la otra con Nicodemo. Que habían vuelto el templo en un mercadero, en un mercado. Muy Nicodemo. bien, ese era un problema. ¿Y el otro con Nicodemo?
¿Qué pasaba con Nicodemo? ¿Qué le pasaba a Nicodemo? Que Jesús le decía, y le hablaba, y le hablaba, y le hablaba, le explicaba, y le explicaba. Que estaba muerto Eh, espiritualmente. No entendía nada. ¿Cómo? Le decía. ¿Cómo es esto que me estás diciendo? ¿Cómo puede ser esto? Le decía. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Ya soy viejo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? No entendía. No entendía lo que Cristo le hablaba, porque estaba en la carne. Entonces Jesús le insistía, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo, porque no ves el reino de los cielos y tampoco vas a entrar si no te bautizas. Ese era el problema. Nicodemo no entendía el evangelio que le estaba dando. No entendía. Muy bien. Entonces, el primer problema era que habían convertido el templo de Dios en un mercado y el otro problema era que Nicodemo no entendía lo que Jesús le hablaba. Muy bien. Seguimos. ¿Se resuelven los problemas? ¿Y cómo se resuelven? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se resuelve el problema del templo? Él llega al templo y encuentra todo ese mercado y toda esa mugre. ¿Y El cómo lo del, resuelve él? Lo el del resuelve templo se resolvió. ¿Cómo? Ah, el del templo él lo resuelve pues tirando todo y después pues él vuelve a hacer todo de nuevo. Pero el de Claro. Nicodemo se quedó todavía él con la duda. Él quedó con la duda, pero Jesús, ¿qué le proclama a Nicodemo? Hay una solución ahí, porque Nicodemo lo único que tiene después que pensar. En el templo Jesús echa a todos, se van todos. Enojados o no, se van todos. Y Nicodemo se queda con la duda, pero Dios le da la solución a la duda. Cristo le habla, Cristo le enseña, Cristo le predica el Evangelio. Tenés que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Te tenés que bautizar, le dijo Nicodemo. Es lo que hacemos nosotros, hermana. Nosotros qué le decimos a la gente incrédula o que pide, ¿y qué hago ahora? Cree en Hijo de Dios y serás salvo. Bautizate para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas van a pasar y vienen todas las cosas nuevas. Es lo que hacemos nosotros. Proclamar el Evangelio, las buenas noticias del perdón de los pecados y la salvación y la vida eterna. El entrar al reino de los cielos no es más ni menos que tener la vida eterna. El tener el Espíritu Santo no es más ni menos de saber que Cristo es nuestro Salvador, de reconocerlo sin haberlo visto. Él lo tenía enfrente y no lo podía ver. Y no lo podía ver. Nosotros jamás no hemos visto a Cristo y sin embargo creemos en Él. ¿Y cómo creemos? ¿Se dan cuenta la diferencia de tener espíritu y no tener espíritu? Es una diferencia tremenda. La fe viene por un don de Dios, para que creamos en el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces se resuelven los dos problemas porque Nicodemo después cree. No es que Nicodemo nunca creyó, después cree, porque él se sale del Celedrín y se va con José de Arimatea a sacar ese Cristo de la tumba, llevar ese Cristo de la cruz del Calvario y a llevarlo a la tumba y acompaña y está presente en todo el momento con la madre y los discípulos. Así que él cree, él cree. Muy bien. Seguimos. Vamos a las 4 preguntas de consolidar. Hasta acá, antes de empezar con consolidar. ¿Quieren preguntar algo? ¿Algo que no se entendió? ¿Comentar algo para seguir avanzando? No quiero que se queden con dudas. ¿Está todo ok?
Seguimos entonces. ¿Cuál es el punto principal de esta historia para ustedes? Podemos hacer dos respuestas en una. Un poquito de cada historia. Para ustedes, ¿de qué se habló puntualmente en la primera historia del templo? Eh, Sí, Rubiela. Hermana, pues yo pienso que Jesús demostró la autoridad sobre el templo que era considerado la casa del Padre y el celo, ¿no? Y el celo por ella. Entonces, al demostrarla, él demostró la autoridad. Muy bien. Sí, muy bien. Jesús muestra la autoridad que tenía. Muy bien. Y Altagracia, ¿qué opinas? ¿Cuál es la parte principal de la historia? Punto principal de la historia para Mm, vos. sí, para mí es que Dios no acepta una adoración corrompida y que Jesús vino a purificar el culto, a reemplazar el templo físico, él mismo con el verdadero lugar de encuentro con Dios, Ujú. ¿verdad? Muy bien. Entonces él nos muestra que el templo se ha desviado de su propósito y que él vino a volverlo a poner en su lugar. Muy bien. María, ¿qué opinas? ¿Cuál es el punto principal de la historia? El mensaje principal de Juan 3 de Nicodemo, Jesús enseña Sí, a Nicodemo que todos los hombres deben nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. muy bien. Rubiela, Hermana, se me olvidaba comentarle que el acto de purificación tiene un significado profundo. Jesús no solo purifica el templo, sino que anuncia que Él mismo es el nuevo templo, el cual será levantado en 3 días. muy bien. Sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere opinar sobre el punto principal de la historia? Bueno, el punto principal de la historia también puede ser, para hacerla más cortita, Jesús purifica el templo y le enseña el Evangelio a Nicodemo, porque es lo que hace. Él lo purifica de cierta forma, lo purifica porque echa el celo por la casa de su padre lo consumía. Entonces lo purifica, lo limpia, saca todo lo que había que él pensaba que estaba contaminando en la casa de Dios, que eran los animales, em, el- los cambistas, la parte material, la parte de que a todo el mundo iba por la ganancia que iba a sacar y no para adorar a Dios. Entonces él purifica de toda esa corrupción, ¿eh? de la casa del Padre y le muestra a Nicodemo el Evangelio. ¿M? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que para entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. ¿M? Ese sería, para hacerla más corta, para enseñarle a ustedes el punto principal de la historia. ¿M? Sigamos adelante. Muy bien, igual con todos los comentarios, porque todos aprendemos de los comentarios. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? La ley como espejo. Eso tenemos que aprender. La ley de Dios es un espejo y nos muestra nuestros pecados. ¿M? Pecados que no sabemos que tenemos, pero a través de la palabra de Dios nos hace ver que estamos mal en algo. Y está bueno eso, porque es una forma de purificarnos también. ¿M? Dios nos ama tanto que nos quiere que nosotros cambiemos algunas actitudes que hacemos mal. ¿Eh? Que pensamos que no son malas, pero sí son malas. Entonces, acá vemos la ley de Dios, que es un espejo que nos muestra cómo estamos parados adelante de Dios. ¿M? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso yo en mi vida? A ver, ¿quién se anima o quién se dio cuenta o quién
dentro de las palabras que estuvimos leyendo, las historias bíblicas, pudo notar algo que el corazón le hizo así y dijo, ay, a mí me pasa esto, o yo siento esto y no me daba cuenta? A ver, ¿quién puede? Sí, Rubiela. Pues, hermana, creo en mi opinión la Sí. falta de respeto, trayéndolo a la actualidad que tenemos cuando vamos a la iglesia, cuando nos presentamos en la iglesia o ante Dios, porque Mm, pues en ese tiempo no se miró ningún respeto, convirtieron la casa de Dios en una plaza de mercado. Pues ahora no mm. está exactamente lo mismo, pero sí lo que usted mencionaba, hermana, hace rato, que si se va a hacer una actividad de comida en la iglesia o algo, debería ser en otro día, no el mismo día de culto, para tener una mejor organización y sobre todo un mejor respeto a Dios. Claro que sí. Claro que sí. ¿Quién más? Dale lugar a Dios y después dale lugar, dice Dios. ¿Qué dice la palabra? Buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. ¿Por qué mezclamos el mundo con las cosas de Dios? Porque dice que no se mezclan. No podemos amar a dos dioses, o amarás a Dios y aborrecerás el mundo, o amarás al mundo y aborrecerás a Dios. No se puede. No. Pongamos las cosas en su lugar. Si vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Otro día que no hay adoración a Dios, hagamos lo que tengamos que hacer para juntar fondos, trabajar, cocinar, vender ropa, lo que sea, para juntar fondos para la iglesia. Entonces, o hacemos una cosa o hacemos la otra. Las dos cosas, no podemos amar a dos señores. Ese es el pecado que a veces se comete. Se mezcla todo y nosotros no lo damos cuenta. No nos damos cuenta. Y acá la palabra de Dios nos está mostrando que el templo de Dios, así tengamos una reunión en una casa, hermanas, una célula, un grupo sembrador, lo que sea, se juntan 4 hermanas, que una no lleve el librito de los productos, de la crema, del perfume, y en vez de estar mirando y hojeando la palabra de Dios, estén mirando a ver los precios de los perfumes. Son tonterías tal vez para ustedes, pero esas tonterías ofenden a Dios, porque vamos a darle lo mejor a Dios. Y lo mejor a Dios no es 24 horas, capaz que es media hora. Es el tiempo esto que nosotros estamos utilizando para estar juntas, reunidas. Le estamos dando lo mejor que tenemos, es su palabra. Queremos entenderte, Señor. ¿Qué mensaje nos quiere dejar? Mostrame, Señor, el pecado, porque yo quiero cambiar. ¿Se dan cuenta? Por lo importante que es a veces hacer estas preguntas de consolidar. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Como decía la hermana, a veces mezclamos las cosas. Ponemos a vender en la iglesia los días de culto. Es mejor buscar otro día. ¿Quién más le pasa lo mismo o le pasó lo mismo o piensa que no está, que no importa? Porque sí, Altagracia. Te escucho, hermana. Ah, bueno, hermana, mi punto también es irreverencia en la adoración, fingir espiritualidad, hermana, o tener una rutina religiosa sin tener una relación con Dios, porque a veces, algunas ocasiones, cuando uno está en la iglesia y está orando, pues están los niños corriendo para arriba, para abajo, hermanas hablando y no hay esa reverencia. Claro, sí. Y sí, pasa, hermana, pasa mucho eso. No, uno va y no se da cuenta, por eso damos gracias a Dios por estas preguntas que nos muestra la ley, el pecado, y para poderlo cambiar.
Uno tiene que ser reverente, tener temor santo a Dios. Dios es el mismo. Dios no es más liviano hoy en día, ¿eh? Dios es Dios. Él es el gran yo soy. Es Jehová de los ejércitos. Eso no cambia. El mundo cambiará. Nosotros cambiaremos. Los ponemos cada vez más viejos, todo. Pero Él es eterno. Él no cambia. Él es inmutable. Él no se mueve. Él no se arrepiente de lo que escribe, de lo que mandó a escribir. Su ley es su ley. Su palabra es su palabra. Él no va a cambiar. Tengamos respeto y reverencia. Él es un Dios amoroso, tardo para la ira. Él perdona multitud de pecados, pero nosotros reconozcamos que estamos mal y acerquémonos a Él con un corazón humillado. Decir, Señor, quiero cambiar. Esto yo no lo entendía. Esto yo no me daba cuenta. Yo estoy pecando contra ti. Ayúdame. El Señor perdona. El Señor perdona. Muy bien las reflexiones del pecado que están viendo en esta historia. Muy bien, muy bien. Sigamos. Ahora, la palabra dulce del Evangelio, la miel para nuestros oídos. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Quién se anima a decir todo lo amoroso que es nuestro Señor para nuestra vida? ¿Mm? Sí, Rubiela. A ver, ¿a dónde Eh, encontrás el amor de Dios en nuestras vidas? Hermana, pues es algo general que se puede hacer una conexión con el llamado a purificar no solo el templo físico, sino también nuestros cuerpos y mentes, Ujú, los cuales son el templo del Espíritu Santo. ujú. Muy bien, Yo, Alcira, muy bien. no sé levantar Sí, manito, no sé ahora cómo levantar la manito. Después me va a no decir, profe. importa, habla hermana. Sí, sí, abajo está un corazoncito y apretas ahí te sale todo. A Pero mí, ahora no el importa, amor habla, acá habla, habla. Señor, yo le voy a decir, está en Juan 16, porque de Juan tal 16. manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que Ujú, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. muy bien, muy Esa me, bien. sí, Es un versículo hermoso, hermoso, es un hermoso, versículo hermoso. hermoso. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, nosotros tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo hizo una doble sustitución. Tomó nuestro lugar como primer sustituto en cumplir la ley de Dios, lo que Dios exigía al hombre. Él nació bajo la ley y vivía bajo la ley. Y él cumplió todos los mandamientos que Dios exigía. Entonces, este mandamiento que dice, el celo por la casa de mi Padre me consume, y nosotros no lo cumplimos perfectamente, lo cumplió Él en nuestro lugar, para que Dios nos perdone. Él lo hizo perfecto, lo que yo no lo puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer perfecto, Él lo hizo por mí. Entonces, si yo no tengo celos por la casa de mi padre, no tengo celos por mi iglesia, no me animo a decir a la hermana, no traigas nada para vender, que hoy estamos de culto, hoy hay ayuno, hoy hay alabanza, hoy lo que hagan, ¿eh? Él ya lo cumplió por nosotros. Si no tenemos ese celo que nos consuma por las cosas de Dios,
Él ya lo cumplió por nosotros. Pero guay, ¿qué es una advertencia? Nosotros tenemos que tener ese celo por las cosas de Dios. Pero ese primer paso, ese amor por nosotros, Él ya lo hizo. ¿Mm? Él ya lo hizo por nosotros. Él cumplió eso que nosotros no podemos hacer. ¿Mm? Así que la pasión de Jesús por la casa de la obra de su Padre, su perfección, toma el lugar de mis debilidades. En lo que yo soy débil, Él se hace fuerte. ¿Mm? Y como decía la hermana, Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que yo creyera en Él y tuviera la vida eterna. ¿Eh? Ahora, ¿qué le pediremos a Dios que obre? Vamos a la última pregunta. ¿Qué le pediremos a Dios para que obre en mí para poder poner en práctica esta palabra? ¿Qué le vamos a pedir a Dios? ¿Mm? ¿Qué vamos a pedir a Dios para que obre en nosotros? A María se le sale. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Para que obre en nosotros, para poner en práctica esta palabra, para poder poner en práctica ese celo por las cosas de Dios, para poder poner en práctica ese conocimiento del Evangelio que a veces no entendemos como Nicodemo y el Señor nos habla a través de su palabra y nosotros seguimos pensando que las cosas no son así. O le discutimos a la palabra pensando, poniendo por delante lo que nosotros creemos que es y no lo que es verdaderamente. ¿Mm? Así que a veces pasa eso también, ¿eh? Nosotros calculamos que no es como dice la palabra. Me parece que yo lo entiendo así, dice. Hay mucha gente que yo conozco y dice, no, pero yo lo entiendo así. El Señor a mí me dice que es así. Y está equivocado. El Señor no dice eso. Pero ellos se conforman diciendo, bueno, yo lo entiendo así. Y no quieren entender el verdadero mensaje del Señor, que a veces nos duele, pero es para corregirnos, para ayudarnos y para bendecirnos. Alcira, Sí, ¿qué querés? yo le pido a mi Señor que me dé entendimiento porque es una palabra tan profunda y es muy cierto porque yo amo mi palabra del Señor. Que me dé entendimiento para yo saber y sabiduría para yo poder llegar a las personas y que me ponga las palabras en mi boca, que yo hable a través de él para yo poder llegar a otra persona. Porque a mí me encanta lo que yo estoy estudiando, me encanta. Hermana, Y- ¿quiere que le diga una cosa? Se lo va a dar. Porque usted se piensa que yo nací sabiendo esto. No, hermana. Yo empecé como usted estudiando en la Academia Cristo. Pero yo tenía ese celo por la palabra de Dios. Y yo estudiaba y estudiaba y estudiaba y me rompía la cabeza para hacer los proyectos finales y leía la Biblia y decía, Señor, dame sabiduría. Pero ¿sabe cuándo me di cuenta? Cuando los demás se dieron cuenta que yo ya la tenía. Porque para mí nunca tengo sabiduría. Pero los demás me dicen, yo te entiendo cuando explicas. Yo me Sí, quedo. y usted sabe que a mí a veces por ahí la gente me dice, ya viene el evangelista, cállese en la boca, no hablen nada, como que me ignoran, así, ¿vio? No Entonces, importa. no, hago oídos sordos, no me interesa lo que Gloria a dice, Dios. Pero pero gloria a Dios, hermana, si le dicen ahí viene el evangelista, porque ya el Señor la está mostrando que es su hija, que anda claro, caminando. claro, entonces yo le demuestro a esa persona que no es así, o si viene a discutir conmigo, yo siempre la miro y la escucho. Al escucharla, también lo aprendí del Señor, al escucharla, Claro. entonces, y no responderle nada, porque a veces la persona cuando no tiene el Señor responde cosas y feas. Entonces yo escucho y se lo dejo al Señor. Sí, Y pero cuando, ya va a tener palabra bíblica para responderle. sí, claro, ahora ¿Sabe que, sí, todo sabe que acá pasan los testigos de Jehová? Yo los recibo a todos. Pero sí, hermana,
Vio los testigos de Jehová que son, que están y que están y que están. De la puerta de mi casa no duran 2 segundos. Claro, porque Porque eso cuando me abren la Biblia, le digo, ¿y qué entendés vos? ¿Qué entendés Ajá. vos, hermano? Le digo. No, el Señor dice esto y esto y esto y esto y esto, y le termino predicando yo y designando yo la palabra que yo me quiero. Se van, Sí, no sí. vienen más, hermana. Porque Así Dios que habla por nosotros a través de nuestro conocimiento. Por eso acuérdense de este mensaje, de ese versículo tan precioso de 2 de Timoteo 3:16. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, sí, al sí, sí, fin que el hombre de Dios sea perfecto en toda su buena obra. Eso es poderosísimo. Nosotros tenemos que leer ese versículo y saber que la palabra de Dios está inspirada. Los hombres escribieron con la inspiración divina. Acá no hay palabra humana. En la Biblia no hay palabra humana. Es palabra inspirada por Dios. Por eso es poderosa. ¿Mm? sí. Muy Bueno, bien. Sigamos. ¿Quién más quiere compartir? Buenísimo, hermana Alcira. Tranquila porque Dios le va a dar toda la sabiduría que usted quiere. Y más, y más. No se haga problema, no se aflija. Lea nada más, estudie. Lea la palabra. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué pedimos a Dios para que nos ayude a poner en práctica su palabra? ¿Mm? Sí, Altagracia, te escuchamos, hermana. Sí, hermana, pues a que me dé a mi valor para permitir que me limpie yo primero para hablar su palabra, que me dé discernimiento para reconocer lo que debe ser limpiado en mi vida y así poder transmitir a otra persona por mis frutos, lo que es tener un templo limpio y tener al Espíritu Santo de corazón. El Espíritu Santo lo tiene, hermana. Ujú. Sí, espera, ya lo Sí. tiene. Desde el que se bautizó, el Espíritu Santo está en su corazón. Si fue Ujú. bautizada de bebé tiene el Espíritu Santo. Si fue bautizada de grande, usted si es bautizada, el Espíritu Santo lo tiene. En eso tiene Amén. que tener seguridad. Usted tiene el Espíritu Santo igual que yo. Y Él Amén. reparte talentos y dones conforme a su voluntad y para provecho nuestro Amén. y de Él. Así que si Dios quiere que le va a dar sabiduría, le va a dar entendimiento y le va a dar todo Amén. lo que usted necesita para su obra. Amén. Sí, Solamente usted así. tiene que creer, Amén, crea yo lo creo, y sí. crea y estudie la palabra, porque la palabra es poderosa. Uno Amén. agarra un libro. Bueno, arranca por Mateo. Lee. Capaz que no entiende nada. Le cuesta, vuelve a leer. Pero quédese tranquila que todo ese conocimiento queda acá, hermana, y queda acá. Después va a salir. Ustedes lean nada más. Dios hace la obra. No puede bajar un cosito así de sabiduría y ponerlo en la cabeza nuestra. Ni discernimiento. No, eso se va adquiriendo a medida que uno va leyendo la palabra. Así que quédense tranquila. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Sí, que nos ayude. Señor, dame el querer como el poder leer tu palabra, el tener el tiempo, el ocuparme, el darte lo mejor. ¿Mm? Que me enseñes a darte lo mejor, a poder creer de tu palabra, sobre todo a creer en tu palabra, a tener confianza en tu palabra. Lo demás viene porque Dios lo regala, derrama sobre nosotros sabiduría, entendimiento. Solamente tenemos que pedirle el querer para hacer también las cosas. Amén. ¿Alguien más? Ahora les quiero leer un material extra que le puede servir para algunos captar. Si alguien quiere compartir algo más. Y si no, terminamos con esto. Bueno, Jesús se enojó en el templo. ¿Es pecado enojarse? ¿Qué opinan ustedes?
El enojo de Jesús, ¿cómo fue? ¿Mm? ¿Fue un pecado? No, ¿verdad? Fue un enojo porque él tenía celos que lo consumía por dentro, por la casa de su padre. Jesús no rompió ningún mandamiento de Dios. Corrió a los animales, pero no abusó de ellos en su enojo, ni no pecó. Él no lastimó a ningún animal. ¿Mm? Sentir emociones no es necesariamente pecado. Eso lo hablábamos hoy cuando empezábamos la reunión. Dios nos hizo personas emocionales. ¿Mm? No es pecado tener emociones, llanto, angustia, dolor, tristeza, hasta enojo. ¿Mm? Somos emocionales, no somos de madera ni robóticos. Dios nos creó con emociones, gozo, enojo, alegría, tristeza. Si el enojo es por motivos egoístas o por un sentido de venganza personal, entonces sí sería un pecado. Si yo me enojo con alguien y me quiero vengar, entonces ahí sí es pecado. ¿Mm? El enojo tiene que ser por algo que me duela, pero tiene que pasar el enojo. Tiene que ser momentáneo, un sentimiento del momento nada más. Pero si me enojo es porque alguien me ha ofendido o a Dios motivo por su pecado. En ese caso, el celo por la casa de su padre, un motivo justo y santo. Enójese, pero no peque. Eso dice Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. A veces nos podemos enojar por cosas o injusticias, pero por eso no vamos a tomar venganza. ¿Mm? Primero, le confesamos a Dios que hemos caído en la ira pecaminosa, hemos perdido el control de nuestras emociones. Si nos enojamos mal y llegamos a pecar, entonces tiene que haber un arrepentimiento, porque no hemos podido frenar esa emoción. Le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé dominio propio en nuestras emociones. Si somos muy pasionales, hay personas que son muy pasionales y hay personas que son tranquilas, que no sufren en silencio y no hacen nada. ¿Mm? No hacen ninguna acción. Entonces, sufren en silencio, pero a veces no dicen nada, pero su cabecita, sus pensamientos, mamá querida, descuartizó a la persona. Y también se peca de pensamiento. Entonces, hay que tener cuidado. Nosotros, si estamos enojados, le tenemos que pedir a Dios que nos dé paz. Señor, dame paz. Señor, dame consuelo, para que se me vaya este sentimiento que no me agrada. ¿Mm? Confiamos en Jesucristo, que nunca se dejó llevar por sus emociones, nunca cayó en pecado por su enojo. Él dio su vida para que la ira justa de Dios no cayera sobre nosotros. Él nos ha perdonado. Una técnica práctica para que un creyente pueda manejar las emociones es IVA. En algunos países, IVA es una abreviatura para impuestos que se cobran o en una compra. Un impuesto comercial vendría a ser como un impuesto a lo que uno compra, un impuesto agregado. Vamos a usar las mismas letras para algo distinto. Identificar en nuestro enojo. ¿Qué es lo que siento? Frustración y enojo. ¿Por qué? Primero me tengo que identificar, me tengo que analizar a mí misma. Identificar. ¿Por qué me enojé hoy? ¿Por qué me hizo enojar esa persona? ¿Me ofendió? ¿Me habló mal? ¿Me faltó respeto? Primero identificar ese enojo, esa es frustración. Validar después. Es validar, después el segundo paso es validar. La emoción en sí, en muchos casos, se basa en algo legítimo. Nunca es para justificarse, solo es para entender. El porqué de la emoción, por ejemplo. ¿Es entendible sentirse así porque me hicieron daño o porque no he dormido bien o estoy con mucha presión en el trabajo o estoy frustrado porque dieron su palabra y no cumplieron? Vamos a identificar por qué es ese enojo. Primero estoy enojada y frustrada.
es un sentimiento. Y después vamos a validar. ¿Realmente mi enojo es porque me ofendieron o porque yo estoy mal? Sentí que me ofendían. Dormí mal. Tuve una mala noche. Hoy me pasó de todo. En el trabajo tuve problemas. Perdí la plata. No puedo pagar lo que... Vamos a ver por qué tengo tanto enojo. Si hay otras consecuencias, otras razones que hacen que yo esté enojada. Entonces yo tengo que ver eso. ¿Realmente es muy grave lo que me hicieron para estar enojada y ofendida? Tenemos que validar eso para poder entender lo que nos pasa. ¿Mm? Después alinear, me pregunto, ¿qué quiere Dios que yo haga en esta situación? Estoy enojada, me siento ofendida. ¿Qué quiere Dios que haga yo en esta situación? ¿Qué me dice la palabra acerca de esta situación? ¿Qué versículos bíblicos puedo buscar, me pueden ayudar en esta situación? Por ejemplo, siento ansiedad, pues Dios me fortalece con las palabras en primera de Pedro 5:7. Descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. Y busco refugio en la palabra de Dios para que el Espíritu me guíe mis acciones y mis palabras. Me acerco a Él en oración para pedir su ayuda. ¿Mm? Aquí en esta historia Jesús choca con los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Parece que tienen sus orígenes en un grupo llamado los jadiseos o los separados. Era un grupo que luchaba por quedarse fiel a la ley de Dios en las tradiciones judías. Cuando llegaron los griegos y los romanos a Judea, los fariseos eran un grupo más grande, más influyente y más estrictos. Sus creencias se centraban en la ley de Moisés y en las muchas tradiciones. Eran muchas tradiciones, no tanto la ley, porque no cumplían tanto la ley, pero ellos tenían muchas tradiciones. Cuando llegó Jesús, la mayoría no creyó en él por tener sus corazones duros. Ellos decían, ¿cómo va a ser una sanidad en un día sábado? El día sábado no se puede hacer nada, porque Jesús curaba, daba la vista a los ciegos, ello era un pecado, estaba trabajando. El sábado no se puede hacer nada. Miren la ignorancia que tenían. ¿Mm? Acusaban a Jesús de muchas cosas, lo criticaban, le tendrían trampas, buscaban formar parte, formas de matarlo. Ellos hicieron todo para que Jesús cayera en las garras de ellos y lo mataran. Ellos lo llevaron a la muerte. Enfatizaban la ley ceremonial del Antiguo Testamento, pero no les importaba obedecer a Dios en las cosas básicas, o sea, se enojaban con él porque sanaba a alguien en los días sábados, sin darse cuenta de su propia falta de misericordia y de amor para con Dios hacia su prójimo. Dios que nos enseña, que lo amemos a su prójimo como a nosotros mismos, que amemos a Dios sobre todas las cosas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si a mí no me gusta que me peguen, yo no voy a pegar ni a permitir que le peguen a nadie. Si a mí no me gusta que me ofendan, yo no voy a permitir ni voy a ofender a nadie. ¿Mm? Tengo que tener cuidado de la persona que tengo al lado, de mi vecino, no importa si es cristiano o no. Yo lo tengo que respetar y amar porque es mi prójimo y porque no sé el Señor qué obra maravillosa tiene en la vida de que hoy es un incrédulo y mañana puede ser un siervo. ¿Qué sé yo lo que Dios tiene? Los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Eso tenemos que tener siempre presente. ¿Mm? Todos tenemos derecho a la salvación porque es un regalo que Dios nos da. No es por algo que nosotros hagamos. Entonces, vamos a la iglesia, gloria a Dios. El que no va, bueno, el Señor sabrá, ya llegará su momento. ¿Mm? Así que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y ser coherentes en nuestros pensamientos y en nuestra forma de pensar. Muy bien, seguimos. Em,
En Mateo 23 Jesús los regaña porque guardaban la letra de la ley y negaron su verdadero propósito. No veían su propio pecado e incapacidad de cumplir la ley. Se hicieron arrogantes y creídos envanecidos. Nicodemo, Saulo, Pablo y otros fariseos sí llegaron a creer en Jesús. Nicodemo era fariseo de Sanedrín y Paulo, que era Saulo, era fariseo de fariseos. Él conocía la ley perfectamente. Y Dios lo convirtió, él, Jesucristo, en el camino a Damasco. Bueno, hermanas, hasta acá. Son las 11:20. Llevamos casi 2 horas de clase. Espero que les haya servido la enseñanza de esta noche y que, bueno, que, que hayan entendido estas 2 historias maravillosas. Así que vamos a hacer la oración. Si quieren hacer una pregunta, si quieren hacer un comentario, podemos estar un minutito más para antes de cerrar con una oración la lección de hoy. ¿Alguien quiere hacer algo? Preguntar, decir un comentario. Yo quiero agradecerle porque de verdad que ahora entiendo mucho mejor la palabra. Usted es muy buena Bien. trayendo la palabra. Gracias. Toda la gloria para Cristo, hermana. Gracias a Yo usted también. me da ánimo de seguir enseñando con esta pasión. Yo tengo celos por la palabra de Dios, porque es para salvación y vida eterna. Y así como yo tengo ese celo, me hizo emocionar. Quiero que ustedes también tengan lo mismo y puedan compartir el Evangelio con muchas personas, para que muchos podamos tener este celo por la palabra de Dios. Así que te agradezco, hermana, tus palabras. Te doy las gracias porque eso me anima a seguir adelante. El que yo pueda ser una herramienta, así un poquitito que Dios me pueda usar cada noche con ustedes, yo ya soy feliz. Así que gracias, hermana. Te agradezco tus palabras. Sí, Bueno, Jacqueline. yo Alcina también le quiero agradecer a Dios por habernos puesto una profesora tan sabia, tan clarita para Profesor decir, Natán, ¿sabe? al profesor Natán, no Profesora te nuestra, escuché. ¿no me escucha? Profesor. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jacqueline. Yo les agradezco mucho. Les agradezco a ustedes también, porque me aguantan 2 horas, hermana. Yo hablo mucho. Pero bueno, las quiero ayudar, las quiero guiar y acompañar para que lleguen, terminen este curso lo mejor y, y que sigan estudiando, porque yo no sé lo que Dios tiene planeado para cada una de ustedes. ¿Cuántas personas van a llevar a los pies de Cristo? No sé. Así que gloria a Dios por todas ustedes y por todas las hermanas que están viendo los videos, las grabaciones. Dios las bendiga y espero que entiendan las lecciones. Y si no, llámenme, pregunten, que para eso estamos, para ayudarlas, para servirlas a cada una de ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy las gracias por esta clase, Señor, por esta lección, por estas hermanas que me diste. Te doy las gracias por guiarme, Señor, por llevarlas al entendimiento, al conocimiento de tu palabra, Señor. Te doy la gloria y la honra, Padre, porque yo sin ti, Espíritu Santo, no podría hacer nada. Todo lo haces tú. Yo solamente soy una herramienta en tus manos. A ti sea la gloria, la honra, el poder y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridas hermanas, las despido hasta el día viernes. Les mando la lección. Tengan paciencia con las grabaciones porque no depende de mí. Los pastores que suben las grabaciones están muy ocupados, tienen muchas cosas para hacer y la verdad que a veces tarda el internet y no se hace efectiva la grabación. Así que apenas yo la tengo, yo la subo. Así que gracias por la paciencia que tienen por las grabaciones. La tarea sí, mañana a la mañana ya la tienen en el celular.
Bendiciones, abrazos, buen descanso y será hasta el día viernes si así Dios lo permite. Hija, Las Buenas espero a todas. noches, Dios las bendiga. Muy buenas. Bendiciones. muchas Muchas bendiciones. gracias. Que Dios las bendiga.